Amén. Señor Jesús, alabado sea el Señor. Es bueno, hermanos y hermanas, saber que podemos reunirnos en el nombre del Señor, que podemos reunirnos conforme al Señor quiere y que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, operando como ese Espíritu vivificante para que podamos llevar a cabo la economía del Señor. Este mensaje es sobre la lección 6, mensaje 4 del libro de los dos espíritus. Y dice el título: el espíritu en sus aspectos esencial y económico. Estos dos temas realmente, hermanos y hermanas, pocas veces le damos importancia o nos damos cuenta de estos dos aspectos del espíritu. Realmente, hermanos, esencial, la palabra esencial y la palabra económica, en la palabra aquí tiene dos significados y tiene dos aplicaciones. Pero lo maravilloso de esto, quisiera decirles de principio, es que tanto el aspecto esencial como el aspecto económico del espíritu lo tenemos al invocar al Señor. Cada uno de nosotros tenemos al espíritu esencial y al espíritu económico. Voy a aclararles, no son dos espíritus, es un solo espíritu, nada más que el mismo Espíritu Santo cumple dos funciones. Alabamos al Señor. Este mensaje está basado en varias citas bíblicas: Juan 20:22, Hechos 1:5. También tengo por acá Hechos 2:1 al 4 y 1 Corintios 12:13. Así que en nuestro bosquejo dice dos aspectos del Espíritu Santo: el aspecto A y el aspecto B. El aspecto A como soplo de vida y el aspecto B como viento de poder. Alabado sea el Señor. Estos dos aspectos realmente son los dos aspectos, el esencial y el económico. Como soplo de vida, hermanos y hermanas, tenemos el aspecto esencial, y como viento de poder tenemos el aspecto económico. Ya poco a poco lo vamos a desarrollar. En Juan 20:22 tenemos nosotros aquí la palabra y dice: habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este hecho lo hizo el Señor Jesús después de haber resucitado. Y dice: habiendo dicho esto, sopló en ellos. Es un soplo así, un soplo de vida. Y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, hermanos y hermanas. A diferencia del espíritu económico, del aspecto económico del espíritu, en Hechos nosotros tenemos unas promesas del Señor. Dice que después que se les apareció durante 40 días y habiéndoles hablado tocante al reino de Dios, dice acá en el versículo 5: porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no mucho tiempo, les digo. Y en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Este versículo es, diría yo, como que clásico, creo que todos lo sabemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo tiene varias cosas importantes, pero vamos a centrarnos en de lo que estamos hablando, del aspecto económico. Este aspecto económico del espíritu es necesario que sea de poder. Más adelante en el capítulo 2, del 1 al 4, dice:
Al cumplirse pues el día de Pentecostés, esta palabra Pentecostés también tiene mucha relación con lo que el Señor estaba haciendo. Estaban juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego y se repartieron asentándoles sobre cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas sobre el Espíritu que les daba a expresarse. Alabado sea el Señor por estos dos aspectos, hermanos, el esencial y el económico. El esencial que aparece en Juan 20:22 es como un soplo de vida. Él les dijo: recibid del Espíritu Santo. Este Espíritu, hermanos y hermanas, es para vida, es para algo interno, algo que podemos nosotros ingerir. No es verdad que cuando nosotros respiramos y respiramos continuamente, somos llenos de vida, nuestra vida continúa. Así es realmente en el Señor. Nosotros debemos de respirar al Señor continuamente. Este respirar continuo, déjenme decirles, es como estar recibiendo ese soplo de vida continuamente del Señor. ¿Cómo respiramos al Señor? Orando, cantando, disfrutando la palabra, comiendo y bebiendo al Señor, yendo a las reuniones, teniendo comunión con el Señor por las mañanas, por las noches, a cualquier hora. Este espíritu esencial, hermanos, es algo orgánico, es algo para que dé vida, para que germine la vida, para que genere la vida en nosotros. Y mientras que el espíritu económico, hermanos y hermanas, que es el mismo espíritu, otra vez les aclaro esto, registrado en Hechos capítulo 1, versículo 5 y versículo 8 y Hechos 2 del 1 al 4, esto es como un viento de poder, porque hubo un soplo de viento dentro de los que estaban reunidos en el día de Pentecostés. Y toda la casa fue llena de estas lenguas y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice. Esto es bien importante porque el Señor lo hizo de una manera, digamos, física, algo como palpable, porque Él lo iba a hacer como un hecho de una vez y para siempre. Y ya vamos a ver esto. La finalidad de este espíritu no es que tengamos nosotros un espíritu de poder y que sea necesario de que ese soplo o ese viento, sea manifestado o asentado o descendido sobre nosotros, sino que este espíritu nosotros, usted y yo, como creyentes del Señor, como creyentes neotestamentarios, ya tenemos este espíritu. Es el espíritu económico. Su palabra lo dice, hermanos y hermanas, económico. Este espíritu es dado por causa de la economía del Señor. Es dado por causa del mover del Señor aquí en la tierra. Imagínense ustedes si el Señor tendría que venir a cada país y soplarse para empezar, ¿verdad? O descender el Espíritu como lo hizo aquí en Hechos capítulo 2. En cada país, en cada lugar, para que fuese como que confirmada cada iglesia que es del Señor. Sería una cosa realmente que no es necesaria. El Señor aquí lo hizo de una vez y para siempre, ¿verdad? No debemos de pensar nosotros que es necesario, decía la palabra, que el Espíritu descienda sobre nosotros
ni continuamente o digamos cada cierto tiempo. ¿Por qué debemos nosotros conocer estos dos aspectos del espíritu? Los debemos conocer porque son algo que nosotros ya llevamos internamente. Son dos aspectos que nosotros podemos experimentar diariamente. Tal cual allá en Jerusalén existía el tabernáculo o el templo y era necesario que los israelitas llegaran a ese lugar para adorar al Señor, para ofrecer holocaustos. Imagínense si nosotros tendríamos que hacer eso. Sería una cosa muy difícil. Pero alabado sea el Señor por este espíritu económico. Vean que el espíritu económico es para esto. El espíritu económico es el espíritu 7 veces intensificado que ahora mora en cada uno de los creyentes neotestamentarios. Esto es maravilloso porque ya no hay necesidad de ir a Jerusalén. Ya no hay necesidad de realmente de recibir ese descender del viento fuerte de poder para confirmar que nosotros somos el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:13, vamos así rápidamente, dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados, en un solo cuerpo, dice, en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, miren hermanos y hermanas, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este versículo nos está hablando de los dos espíritus. Esto es maravilloso. Y es de alabar al Señor, porque en un solo espíritu fuimos todos, usted y yo. Y esto es maravilloso. Esto realmente me conforta, esto me impacta. Porque dice todos fuimos, ninguno se quedó afuera, todos. Fuimos bautizados en un solo cuerpo. Aquí, miren hermanos, sean judíos o griegos, esclavos o libres, es decir, judíos o gentiles. Usted y yo pertenecemos al pueblo gentil. Así que en este espíritu está hablando de qué espíritu, está hablando del espíritu económico. ¿Por qué? Porque es necesario que todos poseamos este espíritu. Y esto es algo externo, esto es algo digamos físico. Cuando nosotros fuimos bautizados, sumergidos en las aguas, cuando nos bautizamos, por eso es de que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Aquí en este momento realmente nosotros estamos recibiendo este espíritu económico. Pero sigue el versículo y dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este beber de este espíritu está hablando del espíritu esencial. Entonces el esencial es el que ingerimos, el esencial es el que crece en nosotros. El esencial es el que hace una obra regeneradora y transformadora en nosotros. Esto es maravilloso. Así que este versículo está hablando de los dos espíritus. Amén. Esto es maravilloso. Beber de un mismo espíritu y bautizados en un solo cuerpo. Así que también aquí nos está hablando del cuerpo de Cristo. No está hablando de una persona individual. Esto es maravilloso. Necesitamos estos dos espíritus. ¿Cómo lo obtenemos? Este es el secreto. El secreto para nosotros experimentar estos dos espíritus es invocando el nombre del Señor. ¿Saben cómo funciona esto, hermanos? Así como el Señor se encarnó, tuvo un vivir humano, tuvo una muerte, tuvo una resurrección, tuvo una ascensión y una entronización. Una vez y para siempre, ¿sí o no? Él es nuestro Cordero fiel. Una vez y para siempre todo. No hay necesidad de hacer las cosas dos veces. El Señor lo hizo una y sola vez.
Así que también el espíritu esencial como el económico, Él lo hizo una y sola vez. Y en esas 2 veces nosotros fuimos incluidos. Tanto en Juan 20:22, cuando dio el soplo de vida, como en Hechos capítulo 2, del 1 al 4, principalmente el 4, ahí fuimos nosotros también llenos del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, hermanos. Lo único que tenemos que hacer es experimentar estos 2 espíritus. Y estoy seguro que en algún momento, en algún grado, usted y yo hemos experimentado estos 2 espíritus. Sin darse cuenta, hemos experimentado el espíritu esencial y el espíritu económico. Sin darnos cuenta, hemos experimentado al Señor en estos 2 aspectos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando a veces nosotros invocamos al Señor para que seamos salvos de alguna situación o para que nos dé luz de alguna situación, decimos: Señor Jesús, Señor, necesito que me dé luz con esta situación. Necesito tu luz, necesito tu salvación. Ahí estamos experimentando nosotros ese espíritu económico que está operando en nosotros. No está inerte, no está muerto, sino que está ahí en nosotros, operando. Nos está haciendo funcionar. Pero saben que, incluso les voy a dar un ejemplo, tanto para compartir del Señor a otras personas, como digamos en las reuniones. En esos momentos el espíritu económico está operando en cada uno de nosotros, porque lo que quiere el Señor es edificar su iglesia. Por eso es bien importante algo, hermanos y hermanas. Aquí estos 2 aspectos se van a cumplir en nosotros y los tenemos con el simple invocar del Señor. Tenemos al espíritu, les repito, tenemos al espíritu económico cuando fuimos bautizados, pero tenemos al espíritu esencial cuando lo experimentamos diariamente. El espíritu económico es para que se realice el espíritu esencial, para que el espíritu esencial opere en nosotros. La finalidad del espíritu económico es para el espíritu esencial. ¿Por qué? Porque el espíritu esencial es el que crece en nosotros, el que nos da vida, el que nos hace funcionar en la iglesia, el que nos hace experimentar al Señor y el que nos hace acercarnos más al Señor, buscar al Señor, disfrutar al Señor, respirar al Señor. Esto es maravilloso y espero me entiendan. Pero lo importante acá, con relación al cuerpo, estos 2 espíritus, nosotros necesitamos un vivir adecuado, necesitamos tener una humanidad adecuada y un vivir adecuado. Necesitamos tener una experiencia apropiada de Cristo para que nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo. Y es necesario, hermanos y hermanas, que nosotros tengamos nuestros corazones lo más limpio posible, es decir, que no tengamos estorbos. Siempre que tengamos alguna situación, hermanos y hermanas, necesitamos ir al Señor. Si le hemos fallado al Señor, decirle: Señor, te he fallado, pero aquí estoy. Te he fallado, pero aquí estoy y tú dices que eres fiel y justo para perdonarme de mis pecados. ¿Saben por qué? Porque entre más estorbos nosotros tengamos entre el Señor y nosotros, nos va a ser difícil tener una relación correcta con el cuerpo de Cristo y con el Señor mismo. ¿Por qué? Porque nos vamos a aislar. Esas situaciones negativas nos van a separar. Es como que yo agarrara este libro y me separara de la cama. Ahí ustedes no me ven, pero si yo quito este estorbo, ustedes me van a poder ver. Es necesario, hermanos y hermanas, este es el énfasis, que debemos de quitar nosotros los estorbos que hay entre nosotros y el Señor, para que podamos experimentar este espíritu esencial y este espíritu económico, y que podamos tener una relación adecuada con el cuerpo de Cristo. Debemos de rechazar
Todo, hermanos, todo lo que nos afecte, todo lo que afecte nuestra relación con el cuerpo, todo lo que nos distraiga, hermanos y hermanas, y nos separe de Él, debemos mantenernos en unidad y en armonía con el cuerpo y sus miembros, dice su palabra. Hermanos y hermanas, no es necesario tampoco decir, ¿será que cuando invoqué al Señor, ahorita que invoqué al Señor ya tengo el espíritu esencial? ¿Ya tendré el espíritu económico? ¿Será que solo tengo el esencial o el económico? Así decía la palabra. Y realmente decía el hermano, no debemos de tener esta actitud en nosotros. No es nada saludable estar analizando si tenemos el económico o el esencial. Usted solo debe de mantener su comunión del Señor, y que entre menos estorbos hayan, mejor. Y entonces decir, Señor Jesús, al invocar, oh Señor Jesús. Cuando usted se levanta en las reuniones e invoca al Señor, inmediatamente estos dos espíritus están funcionando en usted. Cuando usted tiene una situación negativa y está ofuscado en su vida diaria, solo tiene que invocar y decir, Señor Jesús, me vuelvo a ti. Tú eres mi sabiduría, tú eres mi inteligencia, guíame en este momento. Estoy seguro que el Señor no se dejará hacer esperar, sino que Él inmediatamente va a llegar y nos va a iluminar. Cuando usted vaya a la palabra, Señor Jesús, me limpio de todo pecado. Señor, abre mi espíritu, abro mi ser a ti. Abro todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, porque yo quiero que tu palabra me transforme. Y entonces ahí está, el espíritu esencial funcionando en nosotros, nos va a llenar, nos va a transformar y nos va a reavivar. Creo que con este pequeño resumen que les he hablado, espero que tengamos un panorama completo acerca de estos dos espíritus. Así que si el hablar en lenguas le preocupa a usted, no se preocupe. Esto el Señor lo hizo en su momento porque era necesario. Si el Señor en algún momento lo cree necesario para en alguna ocasión, en algún momento, en cualquier iglesia local de cualquier país en el mundo, el Señor lo va a hacer. Pero no es necesario, no es ese el objetivo del Señor, no es el objetivo del Señor que las personas hablen en lenguas. Muchos cristianismos, el cristianismo se ha distraído pensando que si no tiene el Espíritu, si el derramamiento del Espíritu no lo tiene, si no habla en lenguas. Esto es falso, hermano. Si el Señor lo cree necesario, lo hará, pero si no, no. Sencillamente invocando al Señor, usted tiene el espíritu esencial y el económico, manteniendo una comunión limpia y continua. Eso es necesario, continuo, eso sí, es necesario para que nosotros podamos experimentar este espíritu. Alabamos al Señor por esta su palabra.